Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, como siempre nos acompaña la doctora Paula Andrea Arce, y el día de hoy pues vamos a tener las 10 estrategias para controlar el apetito, para todos aquellos que se preguntan que de repente empiezan a sentir hambre y no pueden controlarlo, no saben cómo controlarlo, pues hoy les vamos a dar estas estrategias para que aprendamos un poco qué es, por qué y cómo podemos controlarlo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Indira. Otra vez nuevamente un lunes súper emocionante, digo yo. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es de interés para todos y, como dices tú, siempre es la preocupación: ¿qué voy a hacer con el hambre? ¿Cómo hago con este hambre que tengo? ¿Por qué me da tanta hambre? ¿Por qué me da tanta hambre? Entonces, precisamente por eso escogí, porque creo que es algo de interés para todos los televidentes. Claro, así que, ¿por qué sentimos este hambre de repente? Estamos tranquilos y de repente en la tarde o hemos almorzado bien o hemos desayunado bien, pero de repente podemos sentir tanta hambre y que nosotros decimos, Dios mío, ¿qué me sucede? Bueno, te cuento que lo primero que tenemos que entender todos es que el apetito es una señal normal de nuestro organismo donde el cuerpo percibe la necesidad de que necesita energía. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el apetito es normal, sentir hambre es normal. Es como cuando alguien te dice, ay, el aire está muy frío, tengo muchísimo frío, o ábranse las ventanas o súbanle la temperatura porque tengo muchísimo calor. Entonces nos damos cuenta que el cuerpo definitivamente nos envía diferentes tipos de señales y una de esas señales es el hambre o el apetito. Así que cuando sientan hambre, creo que tienen que estar súper tranquilos porque es normal sentir hambre. Realmente lo que necesitamos aprender es cómo vamos a lidiar con él y cómo vamos a controlarlo. La sensación de hambre es una sensación un tanto compleja porque se genera de la interacción de las señales que recibe nuestro cerebro, de las señales que nuestro intestino, de acuerdo a lo que recibió, manda a nuestro cerebro, e igualmente las señales que nuestro tejido adiposo o nuestro tejido de almacenamiento de energía envía. Entonces ahí vemos en las diapositivas que nos están apoyando el día de hoy que la relación entre las señales del intestino, el tejido adiposo y el cerebro son los que generan la sensación de hambre. Para esto nosotros vemos que entonces es algo muy complejo y por eso de las estrategias que vamos a hablar van a variar y van a tener ciertos aspectos en cuenta. La primera estrategia ya la habíamos mencionado antes. Exacto. Y es básicamente el tener un 3+2. ¿A qué me refiero con un 3+2? A que debemos de tener 3 tiempos de comida fuertes, un desayuno, un almuerzo, una cena, y alternados con un par de meriendas en la mitad de la mañana y en la mitad de la tarde. A diferencia de lo que muchos dicen, la cena no debe de evitarse. O también disminuir la cantidad. Claro, lo que también veíamos en algún momento es que voy muy a la carrera y ya no desayuno. Entonces las personas que no desayunan, ya habíamos hablado que van a sentir más hambre en el transcurso del día. La otra estrategia que podemos implementar es la de tomar muchísima agua. Realmente una de las señales de plenitud o de que no tenemos hambre es que nuestro estómago se sienta distendido y por eso el tomar líquido en cantidades suficientes es importante. Yo les recomiendo a los que son un poco comelones y tratar de hacer la costumbre, y fíjate que yo creo que es una costumbre buena cuando vivimos en un país tan caliente donde necesitamos hidratarnos muy bien, hacer la campaña de consumir un vaso de agua antes de cada tiempo de comida. Cuando nosotros de pronto notamos que comemos abundantemente, nos podemos apoyar de ciertas fibras naturales y ahorita en nuestro país se han popularizado muchísimo dos, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial, que son la linaza molida y la chía. La linaza y la chía son semillas que se pueden moler y se pueden diluir una cucharada en un vaso de agua o de agua con limón y consumir antes de cada tiempo de comida. Estas fibras tienen la propiedad, aparte de aportar muchísimo omega 3, de hidratarse en el tracto intestinal, y al hidratarse en el tracto intestinal se hacen como una goma
o se hacen como haz de cuenta que como cuando se infla una esponja y ocupa espacio, perfecto. y al ocupar espacio definitivamente nosotros notamos que se siente estas son la chía y la linaza. La chía y la linaza molida, muchas personas compran la linaza en semilla y la muelen, la llevan a un molino, la muelen en alguna maquinita en casa o la pueden consumir. Entonces, realmente en mi consultorio con muchos de mis pacientes, cuando los noto que son muy comelones y realmente pretender ordenarse con la comida, es bien difícil decirle a la persona, no, aguante hambre. Entonces, la linaza nos puede apoyar un poco. Como una esponja. Claro, porque realmente, además que no solamente el beneficio, ahora porque estamos hablando de apetito, pero realmente el beneficio no solamente está en cuestión de el hambre. Acordémonos que, como te mencionaba, tiene muchísimos omega 3, ayuda a disminuir niveles de colesterol, de triglicéridos y de azúcar. Hay algo muy importante que mencionábamos y creo que es la siguiente diapositiva, que es el consumo del pan integral. Hay personas que dicen, ay, es que comes pan integral porque está a dieta, y de repente no es porque uno está a dieta, sino porque es más sano, ¿no? Claro, aquí hay dos cosas y la primera la acabas de mencionar tú. La siguiente diapositiva que íbamos a mostrar es la diapositiva donde se menciona, tal vez la anterior, que debemos de tratar de consumir panes integrales y preferir todo lo que sea integral y lo alto en fibra. Realmente, tú acabas de decir algo que es súper cierto. Cuando alguien ve algo integral, alto en fibra, ya muchos arrugan la cara, sí. Ya no nos gustó mucho. Realmente son sabores diferentes. Creo que en algún programa mencionábamos que los alimentos altos en fibra son alimentos que tienen mayor cantidad de nutrientes. La fibra nos va a ayudar a controlar niveles de colesterol, niveles de azúcar, niveles de triglicéridos, nos permite sentirnos mucho más satisfechos. Y aquí no es cuestión de que engorde o no engorde, exacto. Es mucho más nutritivo y yo le encuentro otra ventaja. Si tú coges una rodaja de pan blanco versus una rodaja de pan integral, con lo que es integral te vas a sentir más satisfecho por el mismo efecto que estábamos mencionando de la fibra, que la fibra ocupa espacio y crece con los líquidos del tracto intestinal y nos sentimos más plenos y sentimos más hambre. Así que la fibra no solamente es para que el intestino nos funcione bien, ni tampoco para estar a dieta, sino porque es más nutritivo para todos. Saludable. El otro aspecto necesario para tener en cuenta es el incluir una buena cantidad de vegetales y de ensalada con cada tiempo de comida. Ojalá, si podemos comernos unos huevos revueltos en la mañana, coloquémosles tomate, cebolla, chiltoma, brócoli, tal vez de los vegetales que nos quedaron el día anterior. Pero también almuerzo y cena deben de tener vegetales y ensalada. Cuando comemos más fibra nos vamos a sentir mucho más llenos y eso nos va a ayudar muchísimo con el hambre. La otra estrategia que debemos de utilizar es una estrategia súper fácil y es la de masticar bien. Eso es algo que yo creo que yo por lo menos lucho contra eso, porque es como uno se desespera de repente, ¿no? Entonces las personas comen rápido también por los tiempos, el horario del almuerzo, el horario del desayuno, pero hay que tomarse su tiempo y hay que masticar. ¿Cuántas veces es 30? ¿Cuántas que dicen? Deberíamos de cada bocado masticarlo alrededor de 30 a 40 veces, claro. Porque parte de calmar un poco la sensación de hambre y sentirnos más satisfechos está dado por el hecho de tomarnos tiempo para masticar. Yo voy un poco acelerada, pero realmente me adelanté y aquí apenas estamos viendo la diapositiva del masticar muy bien, pero no nos podemos saltar la anterior, que era algo que te contaba detrás de cámaras. Resulta que hay alimentos que tienen la capacidad de generar mayor sensación de hambre y estos alimentos son sobre todo las harinas blancas, los panes blancos, los azúcares y los chocolates. Todos estos alimentos al llegar al tracto intestinal se absorben y generan una señal metabólica y está relacionado con la producción de insulina. Los alimentos que incrementan los niveles de insulina en nuestra sangre son alimentos que a largo plazo generan más hambre y por esta razón lo que son harinas blancas, panes blancos, chocolates, dulces, reposterías se deben de consumir con mucho cuidado porque contrario a lo que pensaríamos, entre más los comemos, más los vamos a querer comer, así que debemos de preferir otro tipo de alimentos. Así que con cuidado para esos amantes de los chocolates, ¿verdad? Se pueden dar su gustito, pero no todo el tiempo. Bueno, para continuar, creo que llevamos, no nos faltan sino 2 estrategias más. Es importante conocer y lograr identificar qué es lo que nos impulsa a comer y saber
que muchas veces cuando tenemos una auditoría, el jefe nos está molestando o nos están presionando para entregar un informe, o estamos en las clases y tenemos una gran cantidad de trabajo por entregar, comienzan a haber problemas a nivel emocional, de estrés, de fatiga, de frustración, de nervios, de tristeza, y eso puede generarnos una necesidad de consumir otro tipo de alimentos, sobre todo lo que son los dulces o los chocolates, y nos abre muchísimo el apetito. Entonces, cuando nosotros notamos que andamos más comelones por cuestión de estrés, antes de comer tenemos que tratar de ver, me puedo tomar un té de manzanilla, un té de canela, me tomo un descanso, voy un ratito al gimnasio, veo si de pronto me falta sueño, pero lograr identificar que muchas veces esta sensación de hambre no es hambre real de que nos falta energía, sino que emocionalmente no andamos en un total equilibrio y por eso estamos consumiendo otro tipo de alimentos. ¿Algún sentimiento ahí que de repente nos hace comer cuando estamos enojados, estresados, que no hemos dormido bien? Bueno, hay que identificar qué es lo que nos hace, lo que nos abre el apetito. Claro, entonces en ese aspecto debemos de vigilar mucho esta parte. Entonces, con todo esto nosotros ya nos damos cuenta que definitivamente el hambre es una señal normal, es una señal de alerta y de que nos da, como que nos prende el foco de que algo pasa, necesitamos nutrientes, pero necesitamos satisfacer esa hambre de una manera saludable. Y para esto debemos establecer unos buenos hábitos de alimentación. Se me olvidaba algo importante. Muchas veces cuando sentimos hambre, el cuerpo no logra diferenciar si es sed o si es hambre. Ese dato muy importante. Y muchas veces cuando acabamos de comer, comimos suficiente y volvemos a sentir hambre, nos sale bien tomarnos un té, nos sale bien tomarnos alguna bebida porque nos puede dejar tranquilos, porque realmente no era hambre, sino que era más ansiedad. Les recomiendo, no es culturalmente costumbre para nosotros, pero poder incluir un té caliente digestivo después de cada tiempo de comida, un té de manzanilla, un té de canela, un té de hierbabuena. Lo caliente nos calma, lo caliente nos permite sentirnos más satisfechos y lo caliente además tiene la propiedad de digestivamente hacernos sentir mejor y nos sirve para calmarnos y controlar un poco el hambre. Así que no se preocupen cuando sientan hambre, lo necesario es saber con qué lo vamos a calmar. Así es, así que es totalmente normal. Lo que hay que hacer, ¿verdad?, es saciar esta hambre de una manera saludable, y además de lo que mencionaba, de un té caliente, un digestivo, de que pues todo esto a temperaturas altas pues nos calma el apetito. También es tan súper relajante tomarse un tecito, ¿verdad?, de manzanilla o de canela. Así que yo creo que son hábitos saludables que deberíamos de ir implementando en nuestra vida. Así que ya saben, si sienten hambre, pues tienen que hacer estas estrategias que les acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente por traernos más hábitos, ¿verdad?, que implementar en nuestra vida. Seguimos aprendiendo cosas para estar más sanos. Así es, seguimos aprendiendo. Vamos a continuar con más. Valeria Sánchez está al otro lado del estudio.